Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jesús Alejandro Silvañuelos. Pertenezco al equipo 1 de Bioquímica y mi equipo está conformado por Aguilar Martínez Diego, Alcántara Mauricio Luis Ángel, Cerezo Pérez Gloria Yasmín y por su servidor. A continuación, yo hablaré acerca de los aminoácidos y primero tenemos que recordar qué es un aminoácido. Pues es una molécula orgánica la cual une a diferentes grupos funcionales, los cuales son el grupo amino, el grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y un grupo radical. Todos estos grupos están unidos mediante un solo átomo de carbono, el cual conocemos como carbono alfa o carbono quiral. Como todo, existe una clasificación entre aminoácidos esenciales y no esenciales. Pues todos estos aminoácidos tienen diferentes funciones. En este caso, bueno, vamos a hablar de algunas funciones de algunos aminoácidos, por ejemplo del triptófano, el cual nos ayuda a regular el sueño y los estados de ánimo, al igual que a regular los estados de ansiedad. La fenilalanina, por su parte, tiene esta capacidad de liberar dopamina y de causar lo que conocemos como enamoramiento. Y la lisina, la cual forma la proteína llamada colágeno, la cual es una base fundamental para los tejidos, huesos y piel. Por otra parte, en los no esenciales, la cual es un aminoácido no esencial y que es utilizado en el organismo para sintetizar proteínas. Esta se encuentra tanto en el interior como en el exterior de las proteínas globulares. Y bueno, esos fueron unos ejemplos. Ahora, pasando a lo siguiente, a las funciones. Dice, además de su función principal como componentes de las proteínas, también tienen otras funciones biológicas. Son mensajeros químicos, intermediarios metabólicos y también precursores de diversas moléculas complejas nitrogenadas. En cuanto a sus propiedades ópticas, tenemos lo siguiente. Tenemos que son compuestos con átomos quirales, pero también podemos identificar a sus isómeros, los cuales se dividen en dos, los isómeros L de leucina y el isómero D, la cual es dextrogen. Se les da este nombre porque, este nombre de isómeros porque son moléculas que aunque poseen la misma cantidad de, de átomos de diferentes compuestos, se encuentran en diferente posición, lo cual hace que generen un efecto de espejo. Pasando al enlace peptídico, tenemos que es un enlace de tipo amida entre diferentes aminoácidos. Este une un grupo amino y un grupo carboxilo de otros aminoácidos para generar así una proteína. Y también tenemos que estos pueden ser trans Hola, o buenas tardes, cis. soy Cerezo Pérez Gloria Yasmín. Voy a exponer sobre las proteínas y el proceso que se lleva a cabo para que éstas se formen. Las proteínas son fundamentales en el cuerpo humano ya que estas son requeridas en varios procesos importantes como la regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Son constituidas por largas cadenas de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos y su peso molecular va desde las 5.000 unidades de masa atómica. Cabe mencionar que esta larga cadena de aminoácidos es siempre iniciada por el aminoácido metionina y terminadas con los codones de alto indicados. Las proteínas están constituidas por 4 estructuras. La primaria es aquella que se determina por la secuencia de aminoácidos de la cadena proteica. La estructura secundaria es en la cual se dividen en dos, siendo hélice alfa o bien hoja beta. La estructura terciaria es llamada de esta forma debido a la disposición tridimensional de todos los átomos componentes de la proteína. Dentro de esta estructura se estabilizan las fuerzas del puente de disulfuro, fuerzas electrostáticas, así como puentes de hidrógeno y fuerzas de polaridad. Y siendo la última, la estructura cuaternaria se deriva de la conjunción de varias cadenas peptídicas.
Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luis Ángel Alcántara Mauricio y el día de hoy les hablaré sobre qué son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas construidas con unas series largas que en este caso son representadas mediante cadenas de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos sirven para todo el almacenamiento y transmisión de información genética, aunque también puede tener funciones estructurales o catalíticas. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Como podemos observar en la parte de abajo tenemos la purina y la pirimidina, que pues en este caso las bases de la purina son la guanina y la adenina, y las bases de la pirimidina es el uracilo U, el citosina C y el timina T. Hola, mi nombre es Diego Aguilar Martínez. El ADN es el responsable de llevar a cabo la información hereditaria que se transmite de padres a hijos y proporciona las instrucciones sobre cómo y cuándo hacer muchas proteínas necesarias para construir y mantener el funcionamiento de células, tejidos y organismos. El descubrimiento del ácido desoxirribonucleico cambió para siempre la composición genética que estudia sobre cómo se transmite la herencia física y fisiológica de generación en generación. Principalmente hay 4 personajes que contribuyeron en sintetizar y descubrir lo que hoy llamamos ADN, desconocidos en 1951, principalmente James Watson y Francis Crick, quien llevaron a sintetizar muy bien y nos hablaron mucho sobre el ADN. Linus Pauling tenía como nombre como el más grande químico físico de la generación, ya que era muy admirado por su amabilidad y de habilidad de construir métodos precisos de moléculas complejas. Y por último, la química Rosalind Franklin, quien es conocida por la fotografía 51. Hablemos sobre las diferencias del ADN y ARN. El ADN es bicatenario, es azúcar desoxirribosa y sus bases nitrogenadas son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Este no sale en el núcleo ya que posee información genética. Sin en cambio, el ARN es monocatenaria y esta es una azúcar ribosa. Sus bases nitrogenadas son la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina. Sin en cambio, este se sale del núcleo para interpretar o comprender. Hablemos también sobre los enlaces de importancia. Entre estos están el enlace fosfodiéster. Este es el enlace que une los nucleótidos y une diferentes moléculas. El enlace fosfoéster une el grupo fosfato y al azúcar. También está el enlace N-glucosídico, que es el enlace que une la base nitrogenada más el azúcar. También tenemos el enlace covalente, que este es entre más uno o dos grupos fosfatos. Y por último, el puente de hidrógeno, que estos son los que estabilizan las bases nitrogenadas para que así sean buen Como pueden compuestos. observar, aquí tenemos nuestra cadena trabajada sobre el ADN y pues a la derecha tenemos nuestra figura demo 3D, que pues esta misma es la responsable de llevar la información hereditaria, proporciona las instrucciones sobre cómo y cuándo hacer muchas proteínas y también es antiparalelismo. De cierta manera, para que se logren unir estas bases nitrogenadas correctamente, influyen mucho las cadenas antiparalelas, que básicamente es lo mismo pero en dirección contraria. La primera es de 5 a 3 y la segunda es de 3 a 5. También es importante mencionar los enlaces de importancia, que pues el primero de ellos es el enlace fosfodiéster. Es un enlace que une los nucleótidos y también une a diferentes moléculas. El enlace fosfoéster es el enlace que une al grupo fosfato más el azúcar y también une solo a los componentes del nucleótido intermolecular. También está el enlace N-glucosídico, que es el enlace que une a la base nitrogenada más el azúcar. Y también tenemos el enlace covalente, es el enlace que une a uno o a más fosfatos. Y por último tenemos el puente de hidrógeno, que son los puentes que se estabilizan las uniones entre las bases nitrogenadas. Después de revisar los temas anteriores, podemos pasar al dogma de la biología molecular, que empieza con la replicación, que básicamente es cuando el ADN se convierte en dos gracias a las enzimas que nos ayudan mucho, especialmente
podemos identificar a la helicasa, que es la que corta los puentes de hidrógeno. También podemos encontrar a la ARN polimerasa, que está dividida en 3, alfa, beta y gamma. Y estas indican cuándo pegar nucleótidos, ya que nos ayudan de convertir de 5' a 3' y pues se encuentran en forma de cebador o ligasa. También tenemos a los fragmentos de Okazaki, que son los que están abajo, ya que pues como son fragmentos divididos, son denominados así, ya que él fue el científico que pudo descubrirlos. Y estos principalmente se dan en zonas ARS, que es básicamente cuando son excesos de adenina y timina. Y pues principalmente se llama burbuja de replicación o horquilla de replicación. Es semiconservativo, Vamos a la bidireccional y transcripción, semidiscontinuo. la cual es el primer proceso de la expresión genética y mediante el cual se transfiere la información de la secuencia del ADN hasta la secuencia de la proteína utilizando diferentes tipos de ARN, ácido ribonucleico. Los ARN que se ocupan son el ARN mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Cada uno tiene funciones diferentes. Por ejemplo, el ARN mensajero se encarga de llevar la información genética hacia donde se sintetizan las proteínas en el citoplasma. El de transferencia hace lo mismo, solo que este tiene una forma de trébol, y el ribosomal, una vez transcrito, pasa por el nucleolo, donde une a proteínas, generando así las subunidades de los ribosomas. Y bueno, en esta maqueta hemos representado esta faceta y las 3 etapas para la maduración del ARN. Primero tenemos que dar la simbología de la maqueta. Y bueno, cada base nitrogenada está representada por un solo color. Tenemos en este caso a la adenina, la cual está de color anaranjado, al uracilo, el cual está pintado de color morado, la citosina de color amarillo y a la guanina de color verde. Bien, ahora, primero pasamos por el splicing o el splicing, el cual es el corte y el empalme de esta cadena. Y bueno, mediante este proceso, los intrones, es decir, las regiones que no codifican a los genes, son escindidos del transcripto de ARN mensajero primario, y los exones, las cuales son regiones que sí codifican, se unen para generar un ARN mensajero maduro. Ahora, pasando a la otra fase, a la otra etapa, la cual es la CAP. Y en la CAP tenemos que hay casquetes y que los nucleótidos son modificados para dar estabilidad y así salir al citosol. También nos topamos con que las guaninas ubicadas aquí están metiladas, están llenas de metilos. Y en la poliadición de triadenina, el cual es el último paso para llegar a la Para maduración. finalizar el dogma de la biología molecular está la traducción. Antes de que este proceso se realice, debe llevarse a cabo la replicación, en la cual se generan moléculas de ADN a partir de otras, seguido por la transcripción, cuyo fin es el generar diferentes tipos de ARN a partir del ADN. Este proceso inicia cuando a una determinada hebra de ARN mensajero maduro que codifica a una proteína específica se le acopla un ribosoma. El ribosoma en su parte más grande se encuentra dividido en 2 secciones, las cuales son el peptidil y el aminoácido. En esta parte
es donde se ubica el ARN de transferencia que trae consigo el aminoácido específico, ingresando por el lado aminoacil, dejando el aminoácido y saliendo por el lado peptidil. La unión entre el ARN de transferencia y el ARN mensajero es mediante la interacción de los codones y anticodones. El ARN mensajero tiene toda una serie de nucleótidos que al juntarse 3 forman un codón. El codón es un triplete de nucleótidos que codifica. Con ello me refiero a que determinado aminoácido se relacionará a un determinado codón con determinado triplete que a su vez determinará el código genético. El código genético es a su vez diferentes tripletes de codones que van a determinar a un aminoácido específico. Cabe mencionar que este código genético es universal, lo cual significa que es igual para todos los seres vivos. Además, el ARN mensajero es aquel que va a determinar la secuencia de aminoácidos que genera un polipéptido específico. Por otro lado, el ARN de transferencia contiene las bases complementarias a los codones llamados anticodones, a los cuales se les unirá el aminoácido que le sea complementario. De acuerdo a lo anterior, la secuencia de los codones y anticodones es el cómo se determinarán los aminoácidos y por tanto la proteína. Por último, pasemos a la tabla de los codones. El código genético son las instrucciones que se le dan a la célula para hacer una proteína en específico. El código para cada gen cambia en los compuestos químicos, ya que de la guanina es con citosina, citosina con guanina, la timina con la adenina, y la adenina ya no es con timina, sino con el uracilo, para formar 3 codones, los cuales son los que representan a un aminoácido de la proteína. En estas, el ADN codificante se convierte en codón y por último en anticodón, siempre marcando el inicio con metionina y el fin con un codón.